Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer una salsa al pesto y la vamos a servir con unos espaguetis, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestra receta son 200 gramos de pasta, 40 gramos de albahaca, 20 gramos de perejil, 50 gramos de piñones, 2 dientes de ajo, 110 mililitros de aceite de oliva, 50 gramos de queso, sal al gusto. Bueno cocinillas, vamos a comenzar haciendo nuestra salsa al pesto. Para eso lo primero que haremos será tostar los piñones y luego pasaremos la albahaca, el perejil, los piñones y los dientes de ajo los vamos a pasar por la batidora. Bueno, lo primero que haremos será tostar nuestros piñones. No vamos a echar aceite de ningún tipo, ¿vale? Simplemente encenderemos el fuego y pondremos los piñones hasta que se tuesten un poco. Ya hemos encendido el fuego y voy a poner los piñones. Y voy a estar muy pendiente para que no se quemen. Ya está cogiendo calor la sartén. Así que vamos a estar muy pendientes para que no se nos vayan a quemar nuestros piñones. Una vez que hayamos tostado los piñones, lo siguiente que haremos será limpiar muy bien la albahaca y secarla, y también el perejil, limpiarlo y secarlo. Mirad, ya se están tostando, ya están cambiando de color, ¿veis? Por eso hay que estar muy pendientes para que no se nos quemen. Voy a aflojar un poco el fuego y esto está listo en 0, ya esto está listo, así que voy a apartarlo. Bueno cocinillas, ahora vamos a limpiar muy bien la albahaca. Le vamos a quitar todos estos rabitos, todos, y nos vamos a quedar solamente con las hojitas. Y con el perejil haremos exactamente igual. Mirad cocinillas, ya he cortado toda la albahaca, ahora luego la vamos a enjuagar muy bien. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el perejil. Mirad cocinillas, ya hemos cortado también nuestro perejil, hemos cortado todos los rabitos y nos hemos quedado tan solo con las hojas. Así que ahora me voy a ir a enjuagarlas, ¿vale? A enjuagar las hojas muy bien y ahora nos pondremos a secarlas con un poquito de papel de cocina. Mirad cocinillas, una cosa que os aconsejo, porque me ha pasado, es que si vais a hacer la salsa al pesto de un día para otro, compréis el perejil, que lo tenéis que comprar fresco, y la albahaca, que también tiene que estar fresca, compradla en el momento que vais a hacer la salsa, ¿vale? Porque el perejil y la albahaca son hierbas muy delicadas y si las tenemos mucho tiempo en la nevera se ponen en guacharná, o sea, que pierden todo su apresto. Así que os aconsejo que si el día que vais a hacerla sea el día que la compréis, o bueno, por la noche, por la tarde, ¿vale? Pero que no la dejéis en la nevera mucho tiempo, porque si no, se echa a perder. Bueno, cocinillas, hemos dejado a un lado las hierbas, ¿vale? Y ahora hemos puesto a calentar, vamos a poner a calentar al fuego 2 litros de agua, porque voy a coger 200 gramos de
de espagueti. Acordaros que la pasta, la recomendación es por cada 100 gramos de pasta 1 litro de agua. Así que he cogido 2 litros de agua porque voy a poner 200 gramos de pasta. Cuando empiece a hervir echaré la pasta, la sal y voy a ponerle 2 hojitas de laurel. Bueno, cocinillas, mientras el agua empieza a hervir para echar la sal, vamos a poner en nuestro bol para batir los piñones, todas nuestras hierbitas, los 2 dientes de ajo, que yo creo que los vamos a cortar mejor. Mirad, cocinillas, el agua ya está a punto de hervir, así que vamos a poner nuestros espaguetis. Vamos a echar un puñado de sal y vamos a poner nuestras 2 hojitas de laurel. Los vamos a tener aquí de 7 a 9 minutos aproximadamente, que es lo que nos indica el fabricante. Bueno, mientras que dejamos la pasta puesta, volvemos a nuestra salsa. Hemos puesto ya el aceite, los piñones y toda la hierbita y los dientes de ajo, así que vamos a pasar a triturarla con nuestra batidora eléctrica. Si vemos que esto se hace bola, echamos un poquito más de aceite. Mirad, cocinillas, ya está totalmente triturada. Es ahora cuando vamos a echar el resto del aceitito que nos ha quedado. Y vamos a seguir batiendo. Y vamos a mezclar con la batidora. Mirad, cocinillas, mirad, esto ya está. ¿Veis? Ahora vamos a pasar esto a un bol. Mirad, cocinillas, lo del queso va a gustos, ¿eh? Yo he puesto un poco de queso, ¿vale? Para hacer la salsa. Pero si la persona o las personas que vayan a comer vuestra pasta les gusta más el queso, pues se pueden echar un poco más en la salsita, ¿vale? Esta está hecha con las mediditas que os he dicho. Os voy a dejar ahí en la cajetilla. Pero ya os digo, a gustos. Si queréis más queso, tan solo tenéis que ponerlo en vuestro plato. Y mirad qué pintas tiene nuestra salsa. Señor, yo he probado un poquito y está, madre de Dios, deliciosa. Como que no quiero tirar nada. Estoy aquí escurriendo y no quiero tirar nada. Ahí. Bueno, vamos a dejarlo ya. Así. Os lo enseño para que la veáis. Mirad. Y huele que alimenta. Bueno, cocinillas, ya han pasado los 9 minutos. La he probado y está, así que voy a pasar a escurrirla. Bueno, cocinillas, con nuestra pasta caliente vamos a pasar a servir. Mirad, cocinillas, pondríamos nuestra pasta y echaríamos un poco de nuestra salsita. Eso es. Mirad qué plato más sencillo y más rico acabamos de hacer. Podemos adornar un poco con un poquito de queso por encima. Eso es al gusto. Mirad, cocinillas, mirad qué pintazas tiene nuestro plato. Y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta, que la hagáis en casa y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao, besis.